Bienvenidos a un nuevo destino. En esta ocasión te mostramos algunos lugares de la ciudad de Mendoza y alrededores. Comenzamos este recorrido en el icónico Parque San Martín, un lugar que tenés que conocer sí o sí si venís a Mendoza. Con 393 hectáreas, este es el parque artificial más grande de América del Sur. Fue creado en 1896 por el arquitecto y paisajista Carlos Thais, a quien también le debemos el diseño del Parque Sarmiento de Córdoba Capital, que podés ver acá arriba. Mostrar toda la belleza que encierra este parque sería material para un video entero. Tal vez más adelante lo hagamos. Esta es la Fuente de los Continentes. Fue traída desde París en 1911 y su creador fue Mathurin Moreau. Estuvo inspirada en la Fuente de los Cuatro Continentes, ubicada en los Jardines de Luxemburgo, en París. Desde aquí nos vamos ahora al Cerro de la Gloria, en donde se encuentra el monumento al Ejército de los Andes. Se puede llegar caminando o en vehículo. Este monumento fue inaugurado en 1914, en el 97º aniversario de la Batalla de Chacabuco, y conmemora la gesta libertadora del Ejército de los Andes. Del Parque San Martín nos vamos ahora a la Plaza Independencia, con sus hermosas fuentes y aguas danzantes. Y como siempre, nos gusta la gente que se copa saludando al gavilán. A solo 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza, tomando la ruta provincial 52, se encuentra Villavicencio, uno de los lugares más emblemáticos de la provincia. A mitad de camino se encuentra el monumento de Canota, el punto en donde se dividió la campaña libertadora en 1817. Una muralla representa a las columnas comandadas por el general San Martín y Gregorio Las Heras, y la otra muralla a la columna comandada por O'Higgins. En la Reserva Natural de Villavicencio no se pueden volar drones, por lo que aprovechamos para hacer unas hermosas tomas antes de llegar. To please you, you don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away
En plena precordillera de los Andes, la reserva protege más de 62.000 hectáreas de monte, convirtiéndose en un refugio para cientos de especies de plantas y animales. Es un hábitat ideal para guanacos, zorros, cóndores y numerosas aves. You don't know how much I love you, 'cause you're my home away from. Ahora sí, nos vamos a la reserva. Como dijimos, lamentablemente aquí no podemos volar, por lo que esta sección se llamará la Caminata del Gavilán. Acá llegamos a la reserva de Villa Vicencio. Sofía está filmando un guanaco. Lamentablemente acá no se puede usar dron. El famoso hotel de Villavicencio que aparece en todas las botellas de agua de la marca Villavicencio, obviamente. Está sondeando muy fuerte, así que bueno, por otro lado no iba a poder volar el dron tampoco porque el viento está fuertísimo. A pocos metros del hotel se encuentra la pequeña capilla, construida en 1941 con estilo neocolonial, para que los huéspedes pudieran asistir a misa sin necesidad de regresar a la ciudad. Su interior aún conserva gran parte de sus elementos originales que curiosamente se salvaron del vandalismo que sufrió el hotel luego de su cierre. Hay arañas, ¿no? Prefiero las serpientes. Mira lo que es esa escultura con ramas. Mira qué bonito. Qué original, muy bueno. Estos jardines fueron diseñados por Carlos Tais hijo. Cuenta con gran variedad de árboles de todo tipo y caminar por estos senderos es enteramente relajante. Acá en esta canilla uno puede sacar agua mineral de Villavicencio igual que la que sale embotellada. Si venís a Villavicencio, no te pierdas las visitas guiadas, en donde te vas a enterar de muchísimos más detalles que aquí no puedo decir por razones de tiempo. El Hotel Termas, gran símbolo de Villavicencio, fue inaugurado en 1940. Su arquitectura estuvo inspirada en el estilo normando europeo. Dejó de funcionar en 1979 y en 2013 fue declarado Monumento Histórico Nacional, garantizando su preservación como memoria turística del país. Desde tiempos coloniales fue un lugar de paso obligado entre Mendoza y Chile. Por aquí pasó en 1835 el propio Charles Darwin durante su viaje por Sudamérica. Años más tarde, las propiedades minerales de sus vertientes hicieron famoso el lugar, dando origen al agua que hoy lleva su nombre. Acá la bióloga recordando todas las clases que tuvo antes. Estos son parientes de nosotros. Tuyo, será mío, ¿no? Villavicencio es mucho más que el origen de una conocida marca de agua mineral. Aquí conviven la historia, la arquitectura y uno de los paisajes más característicos de Mendoza.